En un día como hoy, Edgardo Buscaglia, donde el gobierno mexicano acaba de oficializar y demostrar al Chapo Guzmán recapturado, ¿qué tienes que decir, doctor? Bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola Carmen, qué alegría escucharte después de meses. He andado por el Medio Oriente y por Italia trabajando y lamentablemente no he podido estar estos últimos meses por México, pero llegué hace 4 días a México. Estoy por el norte de México, trabajando, entrenando fiscales y la idea es que ahora que estoy en México viendo ya más de cerca esta detención, le agradezco a Pepe Rebeles que haya hecho alusión a algunos de los textos de este libro, de esta obra que tú prologaste, en la cual yo siempre insisto en que las detenciones de capos, capitos, de grupos criminales, y creo que lo dijimos contigo por radio en muchas oportunidades, que la detención, ¿te acuerdas que hasta tú te reías de un gerente operativo como el Chapo Guzmán? Sí, te acabamos de citar hace rato. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Te pasaste, no te porque va a sí, pues... desmantelar a la red criminal Sinaloa. La red criminal Sinaloa la desmantelas... que se tienen que identificar a través de registros de la propiedad, en donde hoy tenemos un vacío de Estado. Ninguna unidad de investigación mexicana abarca los registros de la propiedad, ni mercantil ni los registros de la propiedad de los estados. Ni mercantil ni los registros de la propiedad de los estados. Por lo tanto, tenemos un vacío de investigaciones en ese sentido. Las empresas legales vinculadas a Sinaloa cubren al sector de la construcción, agropecuario, sector minero. Hemos hablado esto contigo por años y años y nos hemos referido a la posibilidad de que lo detengan al Chapo y de la inconsecuencia de esa detención si no se aplican las medidas que mencionaba Pepe Rebeles y con anterioridad Anabel. Estas medidas abarcan 4 áreas. La primera es básicamente destruirles las empresas que le sirven de infraestructura física a la red criminal Sinaloa. Y acá ya no quiero personalizar, porque el directorio de la red criminal Sinaloa está compuesto por muchas personas y miles de franquicias en 54 países que han sido identificados donde Sinaloa tiene franquicias, bases operativas. 54 países. Países, están identificados. ¿Te acuerdas que en el 2011 Ricardo Ravelo me entrevistó para Proceso y ahí identificamos bases de Sinaloa en Salta, en la provincia de Salta, en el norte de la Argentina, en Paraguay? O sea que si tú consolidas la mención de células de Sinaloa en todos estos países a través de sus unidades de investigación financiera o a través de sus fiscales en Argentina, en Paraguay, recuerdas que estuve trabajando en Paraguay con el presidente Lugo en ese momento, también identificamos células en ese país. Tienes que desmantelar a miles y miles de empresas legales vinculadas a la red criminal Sinaloa, lo que involucra una cooperación internacional ciclopia que todavía no la comenzamos a ver. México se distingue por muchísimos foros, muchísimos tallercitos, muchísimas reuniones y abrazos entre presidentes, pero la cooperación judicial operativa para desmantelar activos vinculados a la red criminal Sinaloa en Europa, en Italia, especialmente en Milán, donde Sinaloa tiene una presencia patrimonial, en Milán, donde tenemos ahí a la cónsul Marisela Morales, sentadita en Milán. En todas esas áreas no hemos visto ningún tipo de progreso desde que llegó la nueva administración del presidente Peña Nieto. No vemos institucionalización del combate y la prevención de la delincuencia organizada. Y cuando digo institucionalización, digo que no vemos acciones institucionales técnicas de desmantelamiento técnico de empresas legales. No vemos, como dijo Pepe Rebeles, y lo señalo en nuestra obra, no vemos una acción concertada del sistema judicial mexicano contra su enorme corrupción política, que cuando yo trabajo, como estoy haciendo ahora en Zacatecas o en Sinaloa, los funcionarios te la admiten off the record que la corrupción política está descontrolada. O sea que tenemos un problema enorme que todavía no se ha abordado a través de esta nueva administración. El presidente Peña Nieto de políticos que no se pueden justificar,
a través de sus actividades legales y a través de esa investigación comiences a desmantelarles esos activos a través de extinciones de dominio aplicadas a políticos y luego causas penales de dominio aplicadas a políticos y luego causas penales impulsadas contra estos políticos, no vamos a ver una disminución de la extensión de la red criminal Sinaloa. Yo siempre te doy como ejemplo a países que han hecho las cosas mejor, nadie es ideal, pero recordarás que Colombia procesó penalmente al 66% de su Congreso, recordarás esa cifra. Hay muchos ejemplos en esta obra, Vacíos de Poder, donde doy cuenta de cómo Italia comenzó a caminar hacia un sendero más productivo en los años 90. No vemos todavía que existan reacciones institucionales en México que a mí me den el optimismo para decirte que esta detención se va a traducir en una disminución de la frecuencia con la cual Sinaloa comete 22 tipos de delitos en México, que van desde la compra-venta de seres humanos hasta el tráfico contrabando de cigarrillos. O sea, no vemos ningún tipo de acciones institucionales. Hoy mismo yo le pediría al procurador Murillo Karam y a los funcionarios que lo rodean al presidente que anuncien que además de la detención del Chapo Guzmán, también van a comenzar a instalar unidades de investigación patrimonial en las entidades federativas mexicanas, colaborando en red con la unidad de inteligencia financiera. No vemos todavía que el presidente haya anunciado esas acciones. Al final de mi obra tú tienes 26 acciones específicas que yo le sugiero a la administración Peña Nieto para que tome de inmediato para frenar este desliz hacia la tragedia de violencia que vive México. No se han tomado ninguna de las 26 medidas todavía. Entonces, no veo técnicamente, y tú sabes que yo no tengo ningún tipo de lealtad a ningún partido mexicano, o sea, te estoy dando una evaluación puramente técnica, que esta detención de este hombre se traduzca en una disminución del tamaño, la escala de la red criminal Sinaloa, que cuando tú las comparas a las redes criminales más sofisticadas de la delincuencia organizada china o rusa, que están al nivel de Sinaloa, realmente te das cuenta que Sinaloa ha logrado una ventaja comparativa en el tráfico de drogas, cocaína, pero también drogas artificiales, que siguen expandiéndose a lo largo y ancho de Europa y de Norteamérica. Entonces tenemos que observar una institucionalización en estas áreas. Ahora, habiendo dicho todo esto, hay que admitir que la detención de este hombre le va a prolongar al presidente Peña Nieto su luna de miel que goza en el exterior. En este momento el presidente Peña Nieto está siendo comparado ridículamente a figuras como Tony Blair, en donde en un artículo del Financial Times hace 2 días tú habrás leído que se le recomienda a Matteo Renzi, el nuevo primer ministro de Italia, un hombre de 39 años, que su mejor ejemplo no debe ser Tony Blair, sino que debe ser Enrique Peña Nieto. O sea que ya Peña Nieto, a través del aparato mercadotécnico de cada embajada mexicana en el exterior, de Enrique Peña Nieto, de Time, Salvando a México era el título del reportaje y del abordaje de la cuestión. Del reportaje y del abordaje de la cuestión. Salvando México. Está la ridiculez que aún los mismos miembros del PRI en privado se ríen. O sea, el gobierno mexicano básicamente se ha transformado a través de sus embajadas en una consultora de imagen, en donde los embajadores están gastando más del 50% de su tiempo en tareas de consultoría de imagen. O sea, yo acabo de ser entrevistado por Deutsche Welle en Berlín hace unas semanas, y me entero por los periodistas de Deutsche Welle que la embajada mexicana en Berlín estaba intentando vetar las entrevistas que iba a realizar Deutsche Welle, un canal televisivo alemán, a mexicanos y a mi persona. O sea, están continuamente actuando para manejar la imagen, crear cortinas de humo mediático para que no salga en el Financial Times que se encontraron 3 fosas con 300 personas muertas, asesinadas en Coahuila, esconden las noticias. Entonces es muy lamentable lo que está sucediendo.
mundo. Esta detención va a prolongar esa luna de miel política de la cual goza el presidente. Es un golpazo, sí, pero sin duda. espero que esa luna de miel sea utilizada para institucionalizar a México, para que se comiencen a implementar estas medidas que venimos mencionando en tus programas de radio hace más de 7 años, o sea, por Dios. Este libro plasma en esas 26 acciones, 26 políticas que mencionó al final, todo lo que debería estar haciendo esta administración y que no está haciendo. Y hasta que no lo comience a hacer, no vamos a encontrarnos con disminuciones en las frecuencias de 22 tipos de delitos organizados que van a seguir aumentando, con más homicidios o con menos homicidios. En Durango, donde estuve hace unos días, te encuentras con que los homicidios bajaron porque Sinaloa, la red criminal Sinaloa, se apoderó de ese territorio. Claro, bajan los homicidios. Mientras los pistoleros académicos disfrazados de profesores que tienes allí en la Ciudad de México siguen contabilizando homicidios, yo te puedo decir con toda certeza que Sinaloa está más fuerte que nunca en el norte de México. Entonces, hasta que no comiences a aplicar estas figuras que hoy te acabo de comentar, no vamos a encontrarnos con que esta detención, tan importante como lo es, se traduzca en disminuciones de las frecuencias de delitos que azotan a la población mexicana. Entonces, continuamos en el conflicto armado, continuamos con los vacíos de Estado, continuamos con los estados fallidos, y en algún momento, si me lo permites, Carmen, te voy a comentar lo que pienso sobre estos acuerdos que ha firmado el gobierno federal con grupos paramilitares, que ese es otro tema que me gustaría conversar en algún momento que tú lo dispongas. ¿Lo encuentras asociado a esto? Lo encuentro muy asociado porque ahí tienes en estos grupos que se denominan en México autodefensa. La última vez que contabilicé había visto que 8 de cada 10 grupos que estaban incluidos en ese acuerdo son grupos que se comportan de salir a rastrillar y a limpiar territorios de grupos adversarios. Por más buenas intenciones que ellos declaren, son paramilitarismo, y lo que está sucediendo aquí es paramilitarismo, y lo que está sucediendo aquí es que franquicias de Sinaloa están abasteciendo de armas a muchos de estos grupos, pero no solo en Michoacán, tenés paramilitarismos en Tamaulipas, en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca, en Guerrero. ¿Te acuerdas que hace 3 años, Carmen, en la revista Proceso, también nuevamente, y en tu programa con MBS, recuerdo, anunciamos hace 3 años que habíamos contabilizado con mis grupos de campo 172 grupos paramilitares? ¿Recuerdas eso? Sí. Hace 3 años que estamos identificando paramilitarismo en varias regiones de México, y esto no es novedad, pero no les podemos llamar autodefensa. En esos grupos que se han identificado en Michoacán, sí hay grupos de autodefensa social. Tienes grupos como los del pueblo de Cherán, tienes grupos que se están defendiendo genuinamente a través de un mecanismo de legitimación social, con barricadas, con armas que son provistas por la misma población, escopetas, pero lo que tú estás viendo en muchos de estos otros grupos es paramilitarismo puro, financiado por empresarios o financiado por grupos criminales o por el mismo gobiernos estatales y federales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque este tipo de acuerdos como los que se firmaron en enero le van a costar al pueblo y al Estado mexicano muy caro cuando comienzas a legitimar de facto a grupos paramilitares. Varios países pagaron muy caro el haber legitimado a grupos paramilitares. Colombia es el caso que más se conoce en México, pero hay que evitar estas cosas. El Estado tiene que fortalecerse a través de controles institucionales, comenzar a sentenciar más en un marco de Estado de Derecho, comenzar a desmantelar activos reales a través de investigaciones patrimoniales más, comenzar a combatir la corrupción política al más alto nivel con más frecuencia, incorporar a la sociedad civil a través de policías comunitarias bien establecidas, institucionalizadas por ley, donde sí se establezcan policías comunitarias rurales, pero a través de una ley que sea aprobada por el Congreso de la Unión y por los congresos locales, en donde se establezcan las características y los perfiles
perfiles de las policías comunitarias, que deben ser una mezcla de trabajadores sociales y psicólogos, sin armas, pero eso es un proceso legal, que en un Estado de Derecho tiene que establecerse a través de mecanismos establecidos por la Constitución mexicana, pero no a través de espasmos de desesperación, en donde el presidente un día dice que hay que desmantelar a las autodefensas o a estos grupos y a la semana siguiente te dice que hay que legalizarlas. No está bien. El Estado mexicano va a pagar un alto costo debido a estos espasmos de autoritarismo que al fin y al cabo le van a hacer muy mal al país y a la fortaleza del Estado, que es lo que intentamos que se fortalezca con estas obras y con estas actividades que llevamos a cabo en México. Pues Edgardo Buscaglia, te agradezco que hayas intervenido en esta transmisión especial. Nos veremos en México, en la Ciudad de México, de poder también la semana que entra. Gracias por estar aquí, Edgardo. Siempre es una fiesta verte y verlos a todos ustedes. Un abrazo para Pepe Rebeles y Anabelo. Igualmente, gracias, doctor Buscaglia.